Entonces vamos a hacer nuestra clase de heridas. Y como vemos acá, vamos a centrar esto un poquito ahí. Como vemos acá, pues se puede producir las heridas por... Están viendo mi pantalla, ¿cierto? ¿Sí? Primero quiero asegurarme de ello. Sí, doctor. Bien. Entonces, pues hay heridas por arma blanca, ¿no es cierto? Heridas por proyectil de arma de fuego, por otro tipo de objetos cortantes. En fin, todos producen en mayor o menor intensidad sangrados que pueden afectar a nuestros pacientes. La intención de esta clase es, como compartía con mi grupo de prácticas en la mañana de hoy, es darle las pautas generales que les sirvan a ustedes para poder seguir investigando, seguir buscando información, profundizando en el conocimiento. De manera tal de que vamos a mencionar, a enumerar y a nombrar algunas condiciones, algunas de las cuales van a tener que revisar ustedes en mayor profundidad. Dicho esto, nuestros objetivos de esta clase es que los estudiantes estén en la capacidad de definir las heridas, qué cosa es una herida, clasificarlas, conocer las principales características de las heridas y atender inicialmente a los pacientes en caso de heridas. Les repito, al igual que en las clases de práctica, ustedes van a ser la primera línea de acción. En algún momento, como internos de medicina, en el tópico de los diferentes hospitales en donde puedan hacer su internado, o eventualmente en el centro de salud cuando estén haciendo sus serums. Y por tanto deben estar capacitados para atender inicialmente a estos pacientes. Así las cosas, entonces diremos que herida es cualquier lesión con solución de continuidad o efracción, es decir, una disrupción de la cubierta cutánea o mucosa y que eventualmente puede aún involucrar a tejidos subyacentes. ¿De acuerdo? Entonces es cualquier solución de continuidad, sea de la piel o de las mucosas, que puede comprometer tejidos subyacentes. Eso lo iremos viendo en el transcurso de la clase. Conversábamos también que, por ejemplo, este es un hematoma, ¿no es cierto?, producto de un golpe, pero no hay una solución de continuidad, ¿no? Entonces la pregunta, ¿es una herida o no es una herida? ¿Es un golpe? Sí. ¿Es una magulladura? Sí. Pero ¿es una herida propiamente? No hay solución de continuidad de la piel. Entonces no puede catalogarse propiamente como una herida. Y bueno, la clasificación, hay varias clasificaciones, hay varias. Y probablemente puedan inclusive haber algunas combinaciones, ¿no es cierto? Pero básicamente las vamos a tener según el agente causante, que es lo que vamos a desarrollar un poco en profundidad. Por la dirección de la herida tenemos heridas longitudinales, transversales, heridas oblicuas. Por la profundidad podremos tener heridas superficiales, heridas profundas o aún algunas otras que penetran cavidades como el abdomen, el tórax, el cráneo, la pelvis. Por el tiempo en cicatrizar, básicamente heridas agudas o crónicas, como las úlceras de decúbito, por ejemplo. Por la topografía, es decir, por dónde se encuentran ubicadas en qué región del cuerpo, y por la forma, ¿no? Habrán heridas simples, habrán heridas compuestas, en fin, son temas que vamos a ir desarrollando poco a poco.
Entonces, por el agente causante, vamos a ir analizando cada una de ellas. Podrán ser punzantes. Si son más profundas, serán punzopenetrantes, cortantes o incisas, contusas. Cuando es... Bueno, vamos a analizarlo luego. Luego, heridas por arma de fuego. En realidad, el término más apropiado sería por proyectil de arma de fuego, ¿no? Porque si fuera por arma de fuego, yo te golpeo con una pistola o te golpeo con un rifle y te estoy produciendo una herida literalmente por arma de fuego, pero es una herida contusa. Pero si hablamos de heridas por proyectil de arma de fuego, entonces la definición es más precisa. Sin embargo, en muchas clasificaciones las tienen de esta manera y por eso las nombro así, porque inclusive tienen unas siglas específicas. A mí no me gusta pronunciar necesariamente las siglas. Dicen herida por PAF, P-A-F. Algunos quieren entender que PAF es de proyectil de arma de fuego. En fin, es un tema de interpretaciones, pero ya sabemos cuál es el concepto. Y las atricciones. ¿Ok? Bien. Entonces, entrando ya un poco más en terreno, diremos que las heridas punzantes son producidas por objetos puntiagudos. ¿Quién no se ha hincado alguna vez en su vida? Con lo que sea, ¿no? Con un clip, con una aguja, con un alfiler, con un clavo, en fin. No creo que alguien haya pasado por el trance de ser mordido por una serpiente. Pero estos son los objetos más frecuentes con los que nos podemos producir una herida. Evidentemente la lesión es dolorosa y la hemorragia no es abundante, al contrario suele ser escasa. ¿No es cierto? Es una herida puntiforme donde brota pues una o dos gotas de sangre por ahí. Habitualmente nadie se muere por una herida puntiaguda. La superficie suele ser pequeña en relación con la profundidad. Y sobre todo cuando son producidas en tórax o abdomen, hay un mayor riesgo de lesionar órganos internos o de infectarse. Siempre que llego a este punto de la clase, les hago la referencia de que en los penales, ¿no? En las cárceles, cuando hay alguna riña, alguna pelea entre los presos internos, le llaman, no me gusta llamarlo interno porque se confunde con interno en medicina, ¿no? Entonces yo prefiero llamarlos presidiarios o presos. Entonces hay una riña entre ellos y utilizan un arma que suelen fabricarla ellos mismos con fierros que obtienen pues de sus catres o fierros de las barras, en fin. La imaginación suele volar allí y le sacan punta, así como a este clavo, le sacan punta contra el piso, ¿no? Utilizan el piso como si fuera una lija y van frotando y frotando y frotando día tras día, total tienen tiempo, hasta que obtienen punta. A esa arma, que suele medir en promedio unos 20 centímetros más o menos, le llaman verduguillo. Verduguillo. Entonces es fácil de esconder pues en la manga de la camisa y cuando se presenta el momento de la pelea, sacan ese arma y le clavan. Aquí, por ejemplo, vemos que este es el ombligo y aquí está la herida, ¿no es cierto? Y no sé, pero parece que los presos saben más anatomía que nosotros, porque los tipos apuntan exactamente a donde hace más daño. Entonces clavan en la zona esta de los flancos, en donde evidentemente está el colon. Entonces le produce una perforación de colon con el cuadro séptico que luego se desencadena.
O si es un poco más arriba, le producen un hemo o un neumotórax, y si tienen un poco más de puntería, llegan al pericardio y al corazón. ¿Ok? Entonces, como les digo, puede lesionar órganos internos. Ahí ya no estaríamos hablando de una herida punzante, sino de una herida punzo-penetrante. Dicho esto, les invoco a que si es que alguien tiene alguna pregunta durante la clase, se sienta con total libertad de poder interrumpirme para hacer las aclaraciones correspondientes. ¿Qué otra cosa tenemos? Miren ustedes acá. Por ejemplo, acá le he atravesado un clavo, el dedo índice. Acá se le ha clavado a esta persona esto que ya se ve cada vez menos, un crochet, ¿no? Entonces se le ha atravesado a nivel de la muñeca. Esta es una escena fuerte, pero no infrecuente. Entonces también es una herida punzo penetrante. Miren, ustedes acá, si observan el cuerno derecho y hacen la comparación con el cuerno izquierdo, miren, es más o menos todo esto, más o menos unos 15 a 20 centímetros de cuerno que ha ingresado acá. A este torero pues, le ha lesionado muy seriamente la región perineal, ¿no? La región perineal. Heridas cortantes o incisas. Antes de ello, eh, quiero hacerle la referencia de un caso que a mí me llamó mucho la atención cuando estaba en mi primer año de residencia. Vino una paciente, esas pacientes gorditas ahí que les cae la pancita ahí por delante como un mandil, y se llama precisamente así, vientre en delantal, que había estado en una fiesta pueblerina y el toro ingresó su cuerno, tal como vemos esto, acá, ingresó por el lado derecho, anterior derecho del abdomen, más o menos por la región inguinal, y luego recorrió de lado a lado el abdomen, saliendo por el lado izquierdo. Es decir, le disecó, con la cornada le disecó por completo todo el celular subcutáneo por debajo del ombligo, de lado a lado. Tan buena suerte tuvo la paciente que fue una lesión que estaba por sobre la aponeurosis. Es decir, muchos residentes de cirugía le pedimos que disequen el celular subcutáneo de la aponeurosis y no lo hacen tan bien como lo hizo este toro entonces. Obviamente resultó pues ser un gran reto porque había que estar curando a la paciente, se infectaba, se volvía a infectar, teníamos que hacer curaciones bien grandes y la paciente estuvo con nosotros un par de meses hasta que finalmente salió de alta. No, son pacientes que dan bastante trabajo al operador, en este caso al interno o al residente, porque tiene que estarle curando y curando, ¿no? ¿Qué otro tipo de herida tenemos? Las heridas cortantes o incisas. Hemos dicho son por objetos afilados como cuchillos, bisturíes, latas, vidrios, habitualmente en los colegios o algunas veces en la universidad, pero generalmente en el colegio porque para la universidad ya agarramos experiencia. Pero nos hemos cortado más de una vez con hojas de papel, ¿no? Las hojas de papel de los cuadernos, de las asignaciones que teníamos que hacer. Estas heridas pueden seccionar músculos, tendones y nervios, dependiendo de la profundidad. Los bordes, como vemos acá, son limpios y lineales.
Y también, como se puede observar, estas son heridas más largas que profundas. La hemorragia puede ser variable y va a depender de dónde se haya producido la herida y sobre todo si compromete vasos importantes. Aquí tenemos un diagrama de la piel y cómo una herida cortante secciona pues todas las capas de la epidermis, la dermis y eventualmente puede ir inclusive un poco más profundo. Aquí vemos, esta es una herida, producto también de una riña. Observen ustedes, aquí tiene una herida en el tórax, completamente lineal, miren los bordes son completamente limpios, hasta parece que lo hubiera hecho un cirujano de tórax, pero es una herida ocasionada en una riña. Miren acá, estas heridas ya no son tan limpias, porque a diferencia de la anterior, que todo indica que ha sido realizado con un cuchillo, aquí tiene unos bordes no tan netos que nos hacen suponer que ha sido, por ejemplo, con una botella, ¿no es cierto? Con una botella. Miren acá esta herida de la oreja. Entonces es evidente que es una herida cortante, pero con un objeto que no tenía mucho filo. Un vidrio de botella aplica perfectamente a esta descripción. Las heridas contusas, por su parte, suelen ser producidas por agentes romos, piedras, ahora está de moda las pedradas, ¿no es cierto? Piedras, palos, golpes de puño o con objetos duros, ¿no? Puede ser también contra el pavimento, contra una puerta, una pared, un poste, ¿no? Están caminando mirando el celular y no se dan cuenta y se chocan con un poste y se puede producir una herida contusa. No una contusión, sino una herida contusa, que es justamente que abre el tegumento. Hay dolor y hematoma y los bordes son irregulares y magullados. Magullados quiere decir golpeados, chancados, en otras palabras, ¿no? En este caso, por ejemplo, aquí tenemos una herida similar a la que hemos presentado en la mañana en la práctica. Está en la región superciliar izquierda, ¿no? ¿Y por qué se produce? Por la resistencia que ofrece el hueso ante el golpe. Esto va a ocasionar la lesión de los órganos blandos, ¿no? O de los tejidos blandos. En este caso puede ser el orbicular de los ojos, puede ser el tejido celular subcutáneo y evidentemente la piel. Típica del boxeador, ¿no es cierto? Justamente el oponente lo que hace es tratar de golpear esta zona para, en principio, producirle dolor. En segundo lugar, producirle edema o hematoma. Y tercero, el sangrado profuso que ocasionan le nubla lo poco de visión que le está restando y entonces ya ve con un ojo menos y por ahí le pueden seguir cayendo golpes. A mí en lo particular me parece poco adecuado llamar deporte a una actividad en que dos seres humanos se maltratan de esta manera, ¿no? Ayer estaba viendo un deporte, no sé si es box tailandés o algo así, en donde se golpean inclusive con los codos, la rodilla, patadas. Entonces esto evidentemente produce serios daños, ¿no? Y además de las heridas, por allí, adicionalmente a ello, y más importante creo yo, es el daño neurológico que producen. Entonces yo creo, opinión muy personal, que este tipo de actividades debería desaparecer como deporte. No me parece nada deportivo. Miren ustedes, otra herida contusa. ¿Mm? Evidentemente, pues aquí lesiona el labio, inclusive la dentadura, en fin.
Heridas por arma de fuego. ¿Cuáles son? Las producidas por balas o por muchos granos metálicos, por ejemplo, esquirlas de algo, ¿no? El orificio de entrada suele ser un orificio pequeño, pero en el trayecto va a lesionar, y va a lesionar mucho. Y a veces hay un orificio de salida. Ahora, el trayecto de la bala suele ser un trayecto muy caprichoso. No crean que entra por un lado y sale por el otro en línea recta, que es lo lógico, ¿no? Si la bala viene en este caso de derecha a izquierda, atravesaría una especie de canal lógico, pero no es así. Alguna vez tenía la referencia de alguien que intentó suicidarse y se disparó. Fue una mujer, se disparó en la cabeza y la bala le recorrió por el celular subcutáneo, pasó por el cuello, pasó por el tórax, pasó por el celular subcutáneo del abdomen y se fue a alojar en el labio mayor derecho. O sea, una herida en el cráneo, herida de bala, terminó con el proyectil en el labio mayor derecho. Miren qué majadero ese trayecto. Y evidentemente, pues el recorrido, el trayecto de la bala produce una quemadura en toda su extensión. Es importante señalar que se puede encontrar un orificio de entrada y otro de salida, en donde el orificio de entrada suele ser más pequeño y miren el orificio de salida mucho más destruido, ¿no es cierto? Más grande, más daño al salir. Y un análisis adicional no es necesario o no es tan estrictamente necesario que lo sepan, pero va a depender del tipo de arma, si es un arma de baja velocidad o alta velocidad, si es un tipo de proyectil de carga única o carga múltiple. Ejemplo de esto tenemos acá, por ejemplo, esta es una escopeta de perdigones, ¿no? Antes se disparaban perdigones de plomo, ahora dice que son de goma. Y entonces, esta es una bala y esta parte D es la parte que sale como proyectil. En cambio, en la escopeta o los perdigones, de la pólvora y todas estas bolitas son las que salen disparadas. Y cada una de ellas se puede ir al organismo y producir lesiones como esta de acá. Esta es una carga única y esta es una carga múltiple. Están observando, ¿no? Que alguien me diga sí, para mí es suficiente, ¿sí? Sí, doctor. Bien, bien, entonces vean la diferencia entre una carga única y una carga múltiple. Cuando los proyectiles son disparados a corta distancia, se forma lo que se llama tatuaje, es decir, alrededor del orificio de entrada se produce una quemadura justamente porque la pólvora que sale también sale conjuntamente con el proyectil y quema alrededor. Esto se llama tatuaje. Es poco probable que alguien se suicide disparándose un arma a 30 metros de distancia. Si uno se suicida, generalmente pues y se dispara, va a estar, la persona que hace esto va a estar sujetando el arma. Y si va a sujetar el arma, pues lo sujeta a no más de 60 centímetros, ¿no? Y si se dispara, se va a disparar a no más de 15 o 20 centímetros, porque habitualmente para asegurar, entre comillas, el resultado, tratan de fijar el cañón del arma contra, en este caso, por ejemplo, la cabeza o el tórax, en fin, ¿no es cierto? En cuyo caso siempre ha de encontrarse tatuaje. Si no se encontrara tatuaje, debemos suponer que esa lesión ha sido producida por otra persona que disparó a más de 1 o 2 metros de distancia. ¿De acuerdo?
Bien. Aquí tenemos heridas por proyectil de alta velocidad, en este caso esta, por ejemplo, es una pistola ametralladora que desafortunadamente, pues en esta sociedad cada vez más violenta, atentan estos temibles sicarios, ¿no? Atentan contra personas que están a bordo de algunos vehículos y les disparan, ¿cierto? Dependiendo si la luna tiene protección o no, las lunas habituales de los carros no tienen protección contra balas, entonces la bala va a atravesar y va a ocasionar heridas a los ocupantes. Aquí, por ejemplo, tenemos a alguien que ha sido acribillado justamente por este tipo de armas, que no solo son de alta velocidad, sino son automáticas y disparan varias balas a la vez. Las heridas por atracción o aplastamiento producen gran daño tisular y tienen los bordes completamente anfractuosos. Miren ustedes estos bordes, pues, ¿no es cierto? Parece un mapa, ¿no? Completamente geográfico, ¿sí? Hay mucho daño tisular, y estas heridas, asumo que el paciente, por ejemplo, puede haber estado apoyado en una silla y le cayó un peso, ¿no? Entonces, puede haber producido ese tipo de daño. O estaba viajando en un bus como este, ¿no? Afortunadamente los accidentes de este tipo son más infrecuentes con tanta severidad, pero esta es justamente una foto de aquí de Arequipa. Les decía en la mañana a mis alumnos, imaginemos que están ustedes como pasajeros de este bus y que son ustedes los que salen ilesos de este accidente, pero encuentran algunos otros pasajeros que están heridos. Y entonces conocer este tema puede ayudar a salvar más de una vida. ¿Ok? Entonces es importante que pongan atención. Otro tipo de heridas, las denominadas raspaduras, escoriaciones o abrasiones, ¿no es cierto? Les ponía como ejemplo el hecho de patinar o montar bicicleta, pues ¿quién no se ha caído y se ha ido sobre la pista, ¿no? Generalmente quedan pequeños objetos como arena, suciedad de la pista, se pierde la capa más superficial de la piel y el dolor es tipo ardor, ¿no es cierto? Quienes recuerden haber correteado en el colegio en el recreo y haberse caído, se acordarán de este tipo de heridas. La hemorragia no es muy abundante y se pueden infectar con alguna frecuencia. El típico ejemplo, la patineta, y se cae y listo, se producen heridas de este tipo. Las laceraciones, también llamadas desgarros, entonces son causadas por un objeto que punza, es decir, que se encarna y luego jala, jala, y entonces al jalar se ha producido un desgarro. Y esta herida pues destroza el tejido y con mucha facilidad se va a infectar. Disculpen lo chocante de la escena, pero por ejemplo a Cristo lo flagelaron así, ¿no? Usando unos látigos que tenían como unas puntas, ¿no es cierto? Entonces al momento de flagelarlo, la punta se encarnaba en su piel, en su carne, por eso se llama encarnar, y al momento que jalan del látigo, desgarra y produce una serie de heridas como vemos acá. Las heridas abulsivas son aquellas donde se separa y se rasga el tejido del paciente. Habitualmente son sangrantes. El típico ejemplo, la mordedura del perro, ¿no?
Pero no es la mordedura en donde el perrito, o el perrote, depende, te muerde y se queda ahí prendido, sino que el perro muerde y sacude la cabeza a los lados. Entonces, en ese sacudir la cabeza es en donde desgarra. Ejemplo. Entonces, aquí tenemos un caso clínico, un paciente varón de 42 años, quien es traído al hospital como víctima de un accidente de tránsito. La combi en que viajaba se estrelló contra un camión. Presenta dos heridas de similares características, sucias, con restos de grasa y espuma de los asientos, bordes anfractuosos con gran daño tisular, ambas en el brazo y antebrazo derecho. ¿Cómo denominaríamos a esa herida? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién me dice cómo se llamaría esa herida? Por atracción. Una herida por atracción. Y entonces, ¿qué habría que hacer? ¿No es cierto? Si estamos en nuestro tópico, lavamos la herida, en fin, ya, ¿ok? Suturaríamos la herida, habría que ver, ¿no es cierto?, el grado de compromiso, en fin. Bueno, por las consecuencias también se puede clasificar como simples o compuestas si es que comprometen vasos, tendones o nervios. Por la complicación pueden ser limpias o infectadas y por la profundidad pueden ser superficiales, profundas, si es que comprometen tórax, abdomen, pelvis, en fin. Por la topografía, que es otra clasificación, pueden ser aquellas que están ubicadas en la cabeza, cuello, tórax, abdomen, recto, ano, genitales, en fin. Ahora, entramos a los tipos de heridas quirúrgicas que suele ser pregunta de exámenes, ¿no? ¿Cuántos tipos de heridas quirúrgicas tenemos? Básicamente 4. Palabras más, palabras menos, clasificaciones más, clasificaciones menos, pero se reduce a estas 4. Heridas limpias contaminadas y sucias. Limpias básicamente son en cirugía de pared. Limpias contaminadas, una leve contaminación, generalmente cuando se produce apertura de algún tracto, sea respiratorio, sea genitourinario, sea digestivo, entonces ya es limpia contaminada. Contaminada es que si es que durante la intervención se ha producido algún grado de contaminación importante. Puede ser, por ejemplo, contaminación fecal. Y sucia cuando durante el acto quirúrgico se encuentra con material purulento, ¿no es cierto? Una de las peores experiencias que pueden tener ustedes es sepsis o una peritonitis por anaerobios. Huele terrible y el olor no se les va a quitar de la nariz un par de días, ¿eh? Les aseguro. Heridas limpias. Vamos a ir desarrollando el concepto. Son aquellas que son realizadas en un medio controlado, generalmente un quirófano, ¿no es cierto?, con material estéril. ¿De acuerdo? Aquí tenemos. Y ojo, ¿cuál es la importancia? Que la infección es menor del 2%. Menor del 2%. Ejemplo, biopsias de piel, cirugía de hernias no complicadas o cirugía de mama. ¿De acuerdo? Esas son heridas limpias. Limpias contaminadas, ya se les ha dicho, cuando en el curso de la cirugía se produce la apertura de algún tracto, ya sea respiratorio, digestivo, biliar, urinario, en fin. Aquí, observen ustedes, la infección ya se eleva prácticamente al doble, ¿eh? Menor del 2%, aquí ya se va hasta el 5%. ¿Sí? Por ejemplo, colecistectomías de cualquier tipo, abierto-laparoscópica, apendicectomías igual abierto-laparoscópica, cirugía ginecobstétrica, cirugía urológica, cirugía de pulmón. Todas estas son limpias contaminadas.
Heridas contaminadas. Acá no se aprecia muy bien porque hay una especie de combinación entre pus y sangre, pero este es pus y también es sangre. Entonces miren ustedes los dedos cómo están ahí hundiéndose en este material purulento, ¿no? Se produce contaminación durante la cirugía o por apertura de un absceso, como es este caso. Y miren en cuánto ya se incrementa la probabilidad de infección, de 5 hasta 15%. Ejemplo, apendicitis aguda con peritonitis localizada, diverticulitis aguda o cirugías por obstrucción intestinal, sobre todo cuando sobrepasan las 48 horas, ¿no? Ya hay translocación bacteriana y una serie de problemas adicionales. Finalmente, las heridas sucias, miren ustedes acá, fíjense cómo la propia infección ya ha hecho lo que los cirujanos llamamos, se ha comido los puntos. Miren, de acá a acá había punto. Ya ha desaparecido y son dos orificios ahí purulentos, ¿no es cierto? Miren acá, prácticamente no hay tejido sano. Esta es una herida expuesta a colecciones purulentas provenientes habitualmente de la ruptura de alguna víscera hueca. Miren la infección a cuánto sube. Mayor al 15% y puede llegar hasta un 50%. 50%, 1 de cada 2 pacientes. Entonces, por eso es importante saber qué tipo de paciente y qué tipo de herida estamos enfrentando, para que en base a ello también ustedes hagan una proyección y le puedan decir a la familia, mire, aquí la probabilidad de que esto se infecte es más o menos alta, sobre todo en estos tiempos en donde las personas se quejan de todo y por todo, acusando muy fácilmente de negligencia médica a inclusive hechos que no tienen que ver con la atención médica. Hay un camillero que está trasladando un paciente y el paciente se cae de la camilla y la familia sale a la prensa a declarar que están denunciando al hospital por una negligencia médica porque el paciente se cayó. Eso no es una negligencia médica. El médico no ha tenido absolutamente nada que ver con ese hecho. Pero, claro, la etiqueta de negligencia médica vende noticias y habitualmente provee de mayores recompensas económicas, ¿no? Entonces, siempre es mejor estar advertidos. Miren ustedes, la paciente ya falleció por otra causa, por otra causa. Esta era una paciente que se operó en nuestro hospital y después tuvo una complicación, una obstrucción intestinal, la tuvimos que derivar a otro hospital de la ciudad de Arequipa, en donde la operaron. Le hicieron una colostomía, aquí se ve la bolsa de colostomía, y la paciente hizo complicación tras complicación, y después, aunque no crean, esto que están viendo acá son intestinos, ¿ah? Parece un útero, ¿no? Pero son intestinos que están carnificados. Ya la pared abdominal, miren, prácticamente no existía. Esta era la boca de la herida y tenía una secreción purulenta, como ven acá, y además por este borde superior izquierdo, la colostomía salía una parte por acá y otra parte por dentro de la herida. O sea, esto estaba completamente infectado. Pese a ello, pese a esta situación, yo quiero que reparen en este hecho. La paciente fue dada de alta en estas condiciones. Así, tal cual. Y le enviaron de retorno a nuestro hospital. La vimos
Y en lo personal yo considero inhumano estar desplazando a un paciente en estas condiciones. O sea, simplemente, como digo yo, era como liberarse del paciente, ¿no? Liberarse de la responsabilidad, en palabras comunes, sacudirse el bulto, ¿no? Ya no querían continuar con la atención a la paciente. Tuve que llamar al director del hospital para decirle que esas no eran las condiciones más dignas y más adecuadas de dar de alta a un paciente. Me dijo, no, no creo que sea así, de repente me estás exagerando, pues. Pues no te exagero, y esta misma foto que les estoy mostrando a ustedes, se la envié por WhatsApp al director. Al ver la foto, él se escandalizó, dijo, esto no es posible, por favor, envíele inmediatamente, nosotros nos vamos a hacer cargo de su atención. Pero miren ustedes, tal cual. Obviamente esto se dan por casos de peritonitis o perforación de recto por cáncer, ¿no? Sobre todo si ya tiene algún tipo de horas de desarrollo. Las complicaciones más frecuentes son la infección de la herida, ¿no? Una herida infectada y con material fibrino purulento, hematomas, que muchas veces interfieren con la propia cicatrización, necrosis de los bordes, sobre todo las esquinas, cuando son heridas así tipo colgajo. Habitualmente las esquinas son las que más sufren, o cuando aprietan demasiado los puntos, también se produce necrosis, o dehiscencias, es decir, aperturas totales o parciales de la herida. En este caso es parcial porque por acá todavía quedan algunos puntos, ¿no? Acá también. Esas son complicaciones generales. Y complicaciones por la profundidad, ya les dije, lesión de vasos, nervios o tendones. En fin, no vamos a entrar en mayor detalle en eso. Vamos a saltearnos esto. El tratamiento, ¿qué es lo que tendrían que hacer? Ojo, para no médicos, por el momento para ustedes, todavía no son médicos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Primero, contener la hemorragia, habitualmente por presión, ¿no es cierto? Luego, evitar o reducir la infección, es decir, siempre que se pueda, poner la herida debajo de un chorro de agua. Puede ser agua, puede ser cloruro de sodio, desde el frasco ahí le chisguetean, en fin. Preferiblemente que esté fría porque el frío contrae los vasos. Ello va a producir una reducción de la hemorragia. Además de ello, es importante cubrir la herida usando gasas estériles siempre que se pueda, como decía uno de mis alumnos en la mañana, o la tela más limpia de la cual dispongan en ese momento, ¿no? Imaginemos que están a bordo del bus en medio de la carretera, no van a esperar tener ahí gasas estériles, ¿no es cierto? Que de repente pues la camisa, una blusa, el BBD, en fin, alguna ropa que puedan estar llevando en la mochila, en fin. Y si se puede, fijarlo con esparadrapo o con algún adhesivo, o improvisar una venda, en fin. Y trasladar a la persona a un servicio médico para que examinen la herida. Ojo, examinen la herida. Entonces, la conclusión es lavar, comprimir y vendar. ¿Qué cosa no debemos hacer? ¿Qué no debemos hacer? Es desinfectar la herida con alcohol, porque arde, pues, duele, es un compuesto muy irritante. Los bordes exteriores sí, pero la herida con alcohol no lo hagan, por favor. Yo tenía un profesor, el doctor Apaza, arequipeño, y compartía el pensamiento con otro arequipeño de entonces, que era el doctor Eduardo Villar, era el jefe de pediatría del Hospital del Niño. Y él nos recomendaba algo, o ellos nos recomendaban algo. Nos decían algo así como, nunca pongas en una herida algo que no te puedas poner en el ojo. Por ejemplo, como una gota. Si te puedes poner una gota de agua en el ojo, ponla en la herida. Si te puedes poner una gota de alcohol
en el ojo, ya, entonces ponlo en la herida. Si te puedes poner una gota de isodine en el ojo y lo toleras, entonces ponlo en la herida. Por si acaso le digo que estos últimos dos no los tolera el ojo, así que no hagan experimentos, ¿de acuerdo? Tampoco debemos utilizar un antiséptico teñido. Antes se utilizaba mucho, por ejemplo, la violeta de genciana, se utilizaba mucho el mertiolate, ¿no? Y entonces teñía pues la herida ahí de rojo, rojo anaranjado, morado, y al final no tienes cómo ver ¿Qué pasa? ¿Alguien está con el micro activado, por favor? Bien, gracias. Y entonces al final no tienes cómo evaluar la herida porque estás viendo el rojo del mertiolate y no de la probable infección. Tampoco debemos utilizar polvos porque dificultan la evaluación de la herida. Antes era una costumbre echarle sobre la herida, echarle un polvo de sulfa, ¿no? Sulfas. Eso ya no más se usa. Tampoco utilizar algodón durante la curación porque se queda pegada la pelusa del algodón a la herida. Entonces es mejor trabajar con gasas, no con algodón. Y lo más importante, nunca suturar una herida si no están capacitados para ello. Ojo, de repente pueden haber desarrollado, y ahí viene el tema, de repente pueden haber desarrollado la técnica quirúrgica, pero no tienen el criterio quirúrgico. Y de repente suturan una herida por fuera, pero están dejando un daño de tendón o de nervio por dentro. Entonces, en esos casos hay que ser muy cuidadosos. Ya se les ha dicho, hay que detener el sangrado, lavar la herida, limpiar los bordes con yodo povidona, cubrir la herida, vendar, lávese las manos y pedir ayuda inmediatamente. Bueno, esto ya no lo vamos a ver. En caso de aplastamiento siempre es importante apuntar la hora en que se ha producido el rescate y cuánto tiempo ha estado el órgano o el miembro aplastado. Eso nos va a dar una idea de la viabilidad. Y bueno, llegamos al fin de la clase, creo que estamos en la hora, ¿sí? 15:18. Bien, no sé si hay alguna pregunta por parte de ustedes, si no, creo que con esto damos por concluido o concluida nuestra clase. Y con mi grupo de práctica nos veremos mañana a las 8 de la mañana. ¿Sí? A ver, Diego, Sí, doctor. Buenas tardes. buenas Quería tardes. saber cómo funciona esos polvos que dijo que se llaman sulfas. ¿Cómo es el mecanismo de acción que antes se No, lo que usaba? pasa es que Me ya da curiosidad. sería inútil explicártelo porque ya no se usan. Ah, ya. Claro, Es lo que que sí me pasa daba es curiosidad que cómo se usaba. ¿Cómo? Me daba curiosidad cómo se usaba o cuál era el mecanismo de acción. ¿Era A ver, para limpiar? no, 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 es como que tú terminas de suturar una herida, de atender una herida, y, y entonces para asegurarte, entre comillas, ¿no? Asegurarte que no se infecte, abras una cápsula de amoxicilina y le eches el polvillo de la amoxicilina encima. Es como Ah, ponerle antibiótico local en polvo. En este caso era una sulfa, ¿no es cierto? En polvo. Y en realidad te generaba falsas costras, en fin, interfería mucho. Ahora ya no se usan. ya, doctor. Gracias. Bien, ¿por qué? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Ok, jóvenes. Ha sido un gusto. Nos vemos en cualquier momento. Hasta Hasta luego, doctor. luego. Hasta luego. Gracias, doctora. Bien. Solo doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Mimi.
Hola, buenas tardes, chicos. Buenas tardes. Saludos, doctor. Buenas tardes, doctor. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, para los que no me conocen, soy el doctor Portocarrero. Soy cirujano oncólogo del Instituto de Enfermedades Neoplásicas. Lo que me ha tocado dictarles esta tarde es una clase corta, relativamente fácil y la cual creo que no les va a traer muchos problemas al momento de resolver sus exámenes, pero sí van a tener un conocimiento o vamos a ver cómo es este tema de la cicatrización. Entonces, sin más preámbulo, le vamos a dar inicio. Entonces, la siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué es la cicatrización? La cicatrización, vamos a ver que tiene varias fases, en este caso son 4 fases, en las cuales células altamente especializadas van a interactuar. ¿Sí? ¿Para qué? Para formar una matriz extracelular y poder establecer un nuevo marco de crecimiento en la reparación de los tejidos. Ese es el concepto de cicatrización. Aquí en la cicatrización, ¿qué va a pasar? Van a estar influenciadas por interacciones celulares y mediadores químicos, tales como las citoquinas, factores de crecimiento y también factores inhibidores. La siguiente. Entonces, aquí vamos a ver, ¿no? La primera fase de la cicatrización, ¿cuál va a ser? Una vez que se establece la injuria, ¿qué quiere decir? El corte o la herida, la noxa, ¿qué es lo primero que pasa en el cuerpo? Va a haber la hemostasis, que ¿para qué sirve? Para controlar el sangrado, ¿cierto? Y poder formar el tapón, en este caso, plaquetario o de fibrina. Después vamos a ver que se va a dar la fase inflamatoria, va a haber una fase de proliferación y va a haber una fase de remodelación. Entonces vamos a desglosar en lo que les acabo de mencionar, que son las fases de la cicatrización, una a una. La siguiente, por favor. Entonces, en este cuadrito que les pongo aquí, vamos a ver cuáles son los eventos celulares y moleculares durante la cicatrización normal, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles van a ser las células que están presentes? ¿Cuáles van a ser algunos de los mediadores químicos que van a estar presentes en cada una de estas? Entonces, este es un resumen a grandes rasgos de lo que vamos a ir disgregando a lo largo de esta pequeña clase. Entonces, al momento de la hemostasis, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar plaquetas, vamos a encontrar fibrina y proteoglicanos, ¿sí? Al momento de la fase inflamatoria, ¿qué es lo que qué vamos a encontrar? Neutrófilos, macrófagos y linfocitos. Dentro de los más importantes, vamos a ver que son los macrófagos. En la fase de proliferación proliferativa, vamos a ver que ya está presente los fibroblastos, vamos a encontrar colágeno, células epiteliales y endoteliales, y a continuación va a proceder la remodelación. Entonces, vamos una por una. La siguiente, por favor. Entonces, en cuanto a la hemostasia, inmediatamente producida la lesión, la injuria, es lo que procede, ¿no? Lo que procede es minimizar la hemorragia. ¿Y de qué manera? Va a haber una vasoconstricción, va a haber una activación plaquetaria y va a haber una exposición colágena, ¿sí? ¿Por quién va a estar dada la exposición colágena? Por la fibronectina y la tromboespondina. Además que la activación y la agregación van a producir depósitos de fibrina. Entonces, lo primero que vamos a ver una vez que ha habido la injuria, ha habido la noxa, ha habido en este caso la herida, lo primero que se va a formar es el coágulo a grandes rasgos de lo que nosotros vemos, ¿cierto? Uno se hace el corte y lo que inmediatamente vemos a continuación es el coágulo que está formado
por plaquetas y fibrina, inmediatamente después. O sea, es lo primero que se produce durante la fase de hemostasia. Entonces, la siguiente, por favor. La siguiente diapositiva. Eso, gracias. Entonces, en este gráfico se ve el coágulo de fibrina formando la matriz provisional, ya que no va a ser la matriz que va a quedar más tiempo, y donde se van a liberar factores de crecimiento por las plaquetas para iniciar así el proceso ¿cómo se llama? El proceso inflamatorio y del proceso de proliferación. Entonces, lo que se ve como un valle es la lesión, ¿cierto? ¿No? Donde ha sido el corte, donde se ha habido pérdida de sustancia a nivel del epidermis y de la dermis. En la dermis vamos a ver que las células verdes son los fibroblastos, a lo que está a un costado de lo que es como el pequeño valle donde está el corte, es un vaso sanguíneo, lo que está liberando es sangre, que son glóbulos rojos, y hay liberación de plaquetas para formar el tapón plaquetario. ¿Sí? Entonces, la siguiente, por favor. Entonces, vamos a ver aquí la fase inflamatoria. Ya una vez que ya se dio la hemostasis, va a iniciarse la fase inflamatoria, que puede durar, dice algunos, hasta el tercer día. Unos dicen que dura de 24 a 48 horas. ¿Sí? Entonces, vamos a ver, la fase inflamatoria se da hasta el tercer día. ¿Qué es lo que pasa en la fase inflamatoria? En la fase inflamatoria, los vasos sanguíneos y, en este caso, las células presentadoras, que van a ser los macrófagos, van a comenzar a liberar, ¿qué? Van a comenzar a liberar factor de crecimiento transformante, que ese es el TGF beta 1, existe el TGF beta 2 y hasta el beta 3, que también va a producir es la liberación del factor de necrosis tumoral, que es el TNF-alfa, y el factor de crecimiento endotelial vascular. Todo esto va a dar inicio el macrófago, ¿no? Que son las células presentadoras y son las células que van a dar inicio a este proceso inflamatorio. Entonces, la siguiente, por favor. En esta diapositiva lo que vamos a ver es el macrófago, cómo da inicio a múltiples a reacciones o a múltiples inicios de liberación de lo que son el TGF beta, el TNF alfa, ¿sí? Y el factor de crecimiento endotelial vascular, como también, ¿quién? Las interleuquinas 1 y interleuquinas 6. Entonces, dentro de los cuadros más importantes que vemos aquí, va a ser el recuadro donde dice que se inicia la activación y la reestructuración de la célula, ¿sí? Que es el quinto cuadro, comenzando de mano izquierda hacia la mano derecha, donde vamos a ver que se producen los mediadores antes mencionados, ¿sí? Y vamos a ver que ahí está la interleuquina 1 y la interleuquina 6 y la fibronectina. Estos van a dar el inicio a la activación para el reestructuramiento en la fase ya inflamatoria. Que una vez que están activados, lo que van a hacer es que el fibroblasto, ¿sí? Comience a ¿qué? Ya se comience a producir la matriz, el componente o sintetizar la matriz extracelular, donde va a estar presente ¿quién? Va a estar presente el colágeno, va a estar presente la elastina y las enzimas como son los proteoglicanos, ¿sí? Dentro de los fibroblastos, al momento de que está en la fase proliferativa, la fase, en este caso sí, proliferativa de inflamación asociada, vamos a ver que está íntimamente relacionada a lo que es el colágeno, ¿cierto? Nosotros sabemos que tenemos 21 tipos de colágeno, pero los colágenos que están más relacionados a la cicatrización, a la parte de lo que es la zona epitelial, la dermis, después de que ha habido una injuria, una noxa, son el colágeno número 1 junto con el 4, el sostén, van a funcionar de otra manera y también para la producción de otras sustancias a nivel del cuerpo, ¿no? Entonces, la siguiente, por favor. Entonces, vamos a ver que la inflamación se va a dar dentro de
las 24 a 48 horas, según la literatura que nosotros estamos siguiendo ahora. La inflamación, ¿cómo se va a expresar en la herida? Como la tetrada de Celso, que ustedes la han visto en Suros, ¿cierto? Que es calor, dolor, rubor y edema, ¿sí? Entonces, ¿por qué se producen algunas de estas? Aminas vasoactivas, como la histamina, a nivel de los mastocitos, van a producir, ¿qué? Vasodilatación. Va a producir aumento de la permeabilidad de los vasos, lo cual se va a expresar en el edema, ¿cierto? Va a expresarse en el calor, ¿sí? Porque va a aumentar la temperatura circundante al lugar de lesión debido a la liberación de las interleuquinas. Este dolor debido a la pérdida o la sección de muchas zonas nerviosas e inervación, ¿sí? Entonces, todo esto se produce dentro de las 24 a 48 horas, que es la inflamación, ¿cierto? Algunas literaturas dicen que puede durar hasta 3 semanas, dependiendo del tipo de noxa o lesión que haya existido. La siguiente, por favor. Una menos. Entonces, en la fase proliferativa. La fase proliferativa va a estar dada desde el tercer día hasta los 24 días después de iniciada el proceso de cicatrización. Entonces, ¿aquí qué va a pasar? La proliferación, ¿qué va a hacer? Va a ser la migración de los fibroblastos, ¿sí? Va a existir depósitos de colágeno. ¿Y qué va a pasar? Va a comenzar a reemplazarse la matriz de fibrina, ¿sí? Por una matriz de tipo extracelular. Entonces, la matriz de fibrina va a ser la matriz de tipo, la primera matriz que vimos cuando en la parte de la hemostasis, ¿cierto? Y ahora se va a comenzar a reemplazar por la matriz extracelular. ¿Y qué va a componer, qué componentes tiene la matriz extracelular? La siguiente, por favor. La matriz extracelular va a tener como componentes colágeno, ¿sí? Ya les mencioné cuáles, colágeno 1, del 4, 5 y 6 principalmente. Proteoglicanos, fibronectinas, va a tener nuevos vasos, ojo, va a haber neoangiogénesis, ¿sí? Y va a existir y se va a expresar ¿en qué? En tejido de granulación. Entonces ustedes me dirán, doctor, esta fase de la proliferación, ¿cuándo nosotros la vemos al momento de que nosotros clínicamente vemos al paciente? ¿Cuándo? Cuando vemos que la herida ha comenzado a presentar enrojecimiento después de las curaciones, ha comenzado a proliferar, ha comenzado a aumentar en este caso, la coloración de la herida. Ese es el tejido de granulación. Entonces, la siguiente, por favor. Aquí, en estas imágenes, vamos a ver lo que es el tejido de granulación. En la primera imagen, de arriba, en la parte superior, vamos a ver eso que parece rojito con múltiples bultitos en la parte central. Ese es el tejido de granulación, ¿sí? Donde vemos que los bordes blancos están siendo desplazados por... ¿Quién eran esos bordes blancos? Era el tapón hemostático, era el tapón de fibrina, era la matriz, la primera matriz que vimos al comienzo de la hemostasis, ¿sí? Y entonces está siendo reemplazado por el tejido de granulación. En la gráfica o en la imagen inferior, donde vemos que es un scalp, lo que ha pasado aquí es que es una persona que ha perdido la mayoría del tejido, ¿cómo se llama? De la parte que nos recubre la calota craneana. Entonces vemos que han puesto ahí un material donde se puede expandir o comienza a haber proliferación celular, donde se va a dar el proceso de cicatrización, ¿sí? Ojo, no va a ser para cerrarle una herida, sino donde está granulando para formar la epitelización, ¿sí? Entonces, la siguiente, por favor. Entonces, aquí vamos a ver que lo que les mencionaba. El factor de crecimiento transformante, el beta, que es el que se encuentra en la parte de la cicatrización principalmente, va a tener 3. El beta 1, beta 2 y el beta 3. El beta 1, acá dice que es un agente fibrogenético en la lesión hepática. Generalmente, eso es cierto, ¿sí? Pero, ¿cómo actúa? Actúa en conjunto con el TGF-alfa. ¿Para qué? Para dar inicio a la tumorogenesis,
tumorogénesis, ¿no? Al inicio de los tumores, ¿sí? También produce desregulación y causa apoptosis. Cuando el beta 1 está desregulado, va a causar apoptosis y va a causar muerte celular, en este caso que debería ser programada, va a ser programada pero de manera errónea, ¿sí? Entonces, esas zonas que cuando el TGF beta 1 no funciona, vamos a ver que son zonas de necrosis que no van a epitelizar. El beta 2, que dice que son receptores, sí que funcionan, son receptores de serotonina y treonina. ¿Cómo funcionan? Estos van a regular la proliferación y la diferenciación celular, ¿sí? Entonces van a activar la cascada de señales junto con el beta 1, ¿sí? En este momento, para evitar, la apoptosis la apoptosis no planificada, por así decirlo, dentro de la cicatrización, y lo que van a hacer es, actuando el beta 1 con el beta 2, la proliferación celular, ¿sí? Programada y bien regulada. En cuanto al beta 3, a lo que nos dice esta literatura, que es la disminución, va a producir disminución y la fibrosis y cicatriz, ¿sí? ¿Cómo lo produce? El beta 3 regula la adhesión celular, ¿sí? Y también la adhesión a la matriz extracelular. Entonces, esto controla la cicatrización y la migración de las células epidérmicas hacia la región donde se va a proceder la cicatrización. Entonces, ¿cómo va a disminuir la fibrosis? Porque esta va a estar regulada por el beta 3. Cuando está desregulada o aumentada es donde vamos a ver nosotros qué cosa. Vamos a ver si se va a expresar en cicatrices hipertróficas o queloides, ¿sí? La siguiente, por favor. Dentro de la fase proliferativa vamos a ver que el factor de crecimiento transformante alfa va a dar activación a las células endoteliales, va a dar inicio a la angiogénesis, va a promover el flujo sanguíneo y va a activar una actividad metabólica. Quiere decir que los lugares donde no había vasos sanguíneos, donde ha habido una disrupción, ha habido la injuria en este caso, y ha habido la pérdida de la sustancia, entonces ahí va a actuar el factor de crecimiento transformante alfa. ¿Cómo? Va a actuar produciendo neoangiogénesis, produciendo nuevos vasos, ¿sí? ¿Para qué? Para que estas zonas que están sin irrigación tengan una nueva irrigación. Entonces, esa es la manera de que el factor alfa funciona en la fase de proliferación. Entonces, eso nos tiene que quedar claro que es el que promueve la angiogénesis, ¿sí? La neoangiogénesis. La siguiente, por favor. La fase de remodelación. Ya la fase de remodelación es después de los 24 días, ¿sí? Donde el tejido de granulación va a madurar y se va a convertir en cicatriz, ¿sí? Entonces, este tejido que en un momento estaba todo desorganizado, como vimos en un comienzo que estaba el tapón de fibrina, había liberación de múltiples factores, se producían fases inflamatorias, entonces va a ir cambiando el tapón. ¿Y en qué se va a expresar cada uno de estos? ¿En qué se expresa? En la primera fase de hemostasis se expresó ¿en qué? En el coágulo. La segunda fase de proliferación, ¿en qué se expresó? Se expresa en qué? Se me fue. La fase inflamatoria se expresa, perdón, en el edema, el rubor, el calor, la tetraeses. La fase proliferativa se va a dar ¿dónde? Se va a expresar en qué? En la aparición de la granulación. Y la fase de remodelación por encima de esta va a aparecer la costra. Esa es la costra que vulgarmente nosotros conocemos. Entonces, la siguiente diapositiva. En la fase de remodelación, vamos a verla aquí, en esta gráfica. ¿Qué se va a producir? Va a producir tejido de epitelización. Vamos a ver que la epidermis, como ustedes están viendo, tiene como unas lengüetas, ¿cierto? Esas lengüetas son la fase de epitelización por debajo de lo que nosotros conocemos la costra, que es donde ¿qué se encuentra? Fibronectina, se encuentran interleuquinas, se encuentra colágeno, pero ¿de qué tipo? Desordenado, ¿sí? Y la colación la va a dar la fase de la hemostasis porque va a existir plaquetas como también células sanguíneas que ya están degeneradas.
Por debajo de este cúmulo, que es la costra, está la fase de epitelización, que va a ser el nuevo epitelio, que es ordenado, ¿sí? Y va a existir también debajo de este, ¿qué? Va a existir fibroblastos. Y va a existir, ¿qué? Nuevos vasos sanguíneos que han sido o se han producido debido a, ¿qué? A la neoangiogénesis o a la angiogénesis debido al factor de crecimiento alfa, ¿sí? La siguiente, por favor. Entonces, en esta diapositiva lo que vamos a ver es el número relativo de células en comparación a los días post-sangrado o post-injuria en la piel. Entonces, vamos a ver que del día que se produjo la herida, la noxa, lo primero que van a aparecer durante la inflamación son los neutrófilos, los que van a tener un pico aproximadamente del segundo día y que pueden estar hasta el sexto. Después van a aparecer los macrófagos y van a dar inicio a la fase de proliferación, que está aproximadamente entre el tercer día, por lo que podemos ver aquí si hacemos el seguimiento de la curva azul, ¿cierto? Entonces, ahí ya se da la fase de proliferación y vemos que también tiene su pico con los macrófagos, ¿cierto? Que van a tener una caída y después van a permanecer hasta aproximadamente los 13 a 14 días, ¿sí? Después, ¿qué células van a estar también presentes? Van a estar los fibroblastos. Los fibroblastos, ¿cuándo van a aparecer? Los fibroblastos van a aparecer aproximadamente al segundo día, ¿sí? Va a haber aparición de esto con una meseta aproximada entre el cuarto a sexto día, ¿sí? Y bueno, los linfocitos que van a estar dentro de la proliferación, que por lo que se pudo ver, es que aparecen más o menos al inicio o antes de las 48 horas con un pico entre el sexto y séptimo día. La siguiente, por favor. Bueno, en cuanto ya casi acabando, pues ya por acabar la clase, porque esta parte de cicatrización es muy corta, vamos a ver que existen tipos de cicatrización. Los normales de una herida que se ha curado perfectamente, que deja una cicatriz, pero ¿por qué? ¿Y por qué nos vamos a dar cuenta de este tipo de cicatriz o vamos a decir que es perfecta? No tiene un relieve, en primer lugar, y podemos ver que es una cicatriz ya que va a obtener una pérdida de coloración debido a que es un tejido nuevo, es un tejido reepitelizado, ¿cierto? Y es hipopigmentado debido a la diferencia que tiene la exposición al sol en comparación al resto de la piel. Vamos a ver cicatrices atróficas. Las más características son las que deja el acné, la viruela en el rostro. ¿Cómo son cicatrices atróficas? Pueden existir valles, algunos tipos de cúmulos, ¿sí? Pero son de tipo atrófico. Después van a haber cicatrices hipertróficas. Estas cicatrices aparecen cuando se produce un exceso de colágeno en la zona de la herida, ¿sí? Y va a haber cicatrices queloides, que es parecida a una cicatriz hipertrófica, pero mucho más abultada, mucho más vistosa, más llamativa a la vista. Entonces, algunas personas, algunos autores, cirujanos, dicen que la cicatriz hipertrófica y queloide es casi lo mismo. Entonces, podríamos decirse que sí, pero yo creo que la queloide es un poco más deformante y un poco más exuberante, por así decirlo, a la vista del médico o del observador. Entonces, en la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, ahí lo que ven es una cicatriz normal, donde ha habido una injuria, donde están las flechas, donde se puede ver una pequeña línea delgada, hipopigmentada, ¿sí? En sentido ascendente, donde ha habido pérdida de sustancia, pero la cicatrización ha sido casi perfecta, ¿no? Porque, bueno, no existe la perfección dentro de la medicina. La siguiente. La siguiente, por favor. Aquí vamos a ver una cicatriz de tipo atrófico, ¿sí? Esta cicatriz de tipo atrófico es la que nos deja el acné vulgar, el acné o la viruela también, que son atróficas. Vamos a ver cómo son pequeñas depresiones o valles que se consideran cicatrices atróficas porque, como lo dice su nombre, no hay aumento de la celularidad, sino hay una disminución del mismo.
que también sabemos que se expresa por qué, por el beta 3, ¿cierto? El factor de crecimiento transformante, que está presente a veces en este tipo de cicatrices, donde lo que causó es una cicatriz atrófica. La siguiente, por favor. La siguiente. Acá vamos a ver una cicatriz de una tiroidectomía, ¿sí? Donde se considera hipertrófica porque no es tan abultada o no es tan exuberante, tan, no sé, tan llamativa a la vista como podría ser una cicatriz de tipo queloide, que va a ser la que vamos a ver a continuación. A ver, la siguiente, por favor. Aquí vemos una cicatriz de tipo queloide después de una apendicectomía, ¿sí? Y donde también vemos que en el ombligo tiene o tuvo, tenía un piercing, ¿cierto? Entonces, esta paciente tiene o tiende a hacer este tipo de cicatrices, ¿no? Entonces, esta es una cicatriz de tipo queloide que si pueden verla en comparación a la anterior, es mucho más exuberante, es mucho más vistosa a la vista, ¿no? Entonces, chicos, yo creo, la siguiente, por favor. Con esto damos, yo creo, ya por culminada esta parte de cicatrización, que es un tema corto. Es un tema pequeño, bonito, pero hay que manejar un poco, ¿no? Entonces, no sé si tengan alguna consulta respecto a esto. Creo que no, doctor. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, bueno, no hay ninguna pregunta respecto a esto, espero que les quede claro. Al momento de su examen me parece que son 4 preguntas respecto a este tema. Espero que no las fallen. Entonces, los dejo, chicos. Espero que tengan una buena tarde. Y cualquier cosa o duda que tengan, pues ahí estamos para servirlos. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Gracias, hasta luego, doctor.